Cuando la persona no sabe evangelizar y solamente sus únicas palabras para que no se sienta mala persona y dice Dios te ama y ven a los pies de Cristo y todo te... Qué mal evangelio, hermano. Por eso la persona cuando viene a los pies de Cristo, un problemita, se va de la iglesia. ¿De quién es la culpa? De usted, porque le dijo que todo le iba bien. Pero dice la palabra, en la vida tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Para poder compartir mi fe, es mejor esperar para recibir un curso. No espere, hermano, ese es un mandato del Señor. Pero qué bueno que usted está aquí para tomar ese curso. Y bueno, tal vez usted no pueda, ¿verdad?, qué hacer. ¿Cómo me dirijo? ¿O cómo poder yo hacer un like? ¿O cómo poder compartir el mensaje? Primeramente, hay que tener una idea. ¿Qué se llama a testificar? Y punto número 2, ¿cuál es el significado de evangelio? Si usted no sabe qué es el significado de evangelio, entonces no va a tener una idea qué hablar. Punto número 1, cuando nosotros vamos a hablar sobre la palabra o evangelizar, evangelizar viene de la palabra evangelio, y la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces, la pregunta que yo te voy a hacer algo muy, muy directa y no te ofendas, pero la pregunta es, ¿cómo es que usted va a dar una buena noticia si no hay malas noticias? La mayoría de personas no saben qué hablar y decir, solamente saben decir Dios te ama. Y eso es todo lo que a veces sale de nuestra boca. Pero escúchame, si la palabra dice evangelizar y evangelizar significa evangelio, evangelio significa buenas noticias, dígame usted, ¿cómo va a haber buenas noticias si no hay malas noticias? Al tú decirle Dios te ama, que no es malo decirlo, pero el problema es si usted me está diciendo a mí, Dios te ama, aún con todos tus pecados, ¿en qué yo tengo necesidad de buscar a Dios si Dios me ama tal y como soy? Por eso es que la humanidad no está volviendo hacia el Señor. Cuando uno va a un doctor y el doctor le dice directamente, tú tienes cáncer, ¿no? Vamos a poner una palabra así. Te dice directamente, usted tiene cáncer. Entonces usted ya tiene sus últimos días contados. La persona viene de hacer ejercicio, se siente todavía en forma y se siente que no tiene nada. ¿Cómo usted cree que le va a creer? Con una radiografía. Cuando el doctor ahora viene con pruebas y fundamentos y dice, mire, le voy a enseñar, mire, tome esto. Le voy a enseñar la radiografía para que usted se examine a usted mismo y vea que sí tiene cáncer y me pueda creer. Entonces, cuando usted le presenta el evangelio a la persona, usted le empieza a decir, mira, esta es la mala noticia. Yo quiero hacerle un análisis, yo quiero hacer un rayos X el día de hoy y presentarle la prueba de cómo usted está delante de Dios. Y la primero que uno dice, pero yo no he matado a nadie, yo estoy bien. Ahí póngale corazoncito para que vea que estamos no hablando ahí. ¿Y cómo puedo saber? Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15, que si uno odia a su hermano, ya lo ha asesinado de su corazón. Ahí es donde él va a reflexionar, hasta que tú le enseñes la radiografía. En otras palabras, hasta que tú le escudriñes y les hagas ver. ¿Alguna vez tú has matado a alguien y ahí empieza la persona a decir, wow, no, yo no he matado a nadie? Has odiado a alguien, porque dice la palabra que tan solo al odiarlo ya lo has asesinado de tu corazón. Lo has asesinado de tu corazón. Sigan poniendo corazoncito ahí. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esta parte. Si ellos no se examinan, jamás verán que están mal delante de Dios. Si usted no le muestra sus pecados, jamás va a decir, estoy mal. ¿Cómo va a evangelizar eficazmente? Lo primero, hermano, usted tiene que mostrarle evidencia de que está mal. Usted tiene que mostrarle. Y él tiene que examinarse. ¿Alguna vez tú has hecho esto? De hecho, dice, ¿tú has adulterado? No, yo he estado con mi mujer 25 años y no le he hecho infiel, no he adulterado. Pero cuando le haga esta pregunta, ¿usted ha mirado a una mujer con lujuria o con deseo? Porque dice la palabra que al uno mirar a una mujer con lujuria, ya ha adulterado en su corazón. Vea, ya usted está mostrando el análisis. Entonces él va a tener la necesidad de buscar a Dios. El problema de los cristianos es que siempre empiezan con Dios te ama. Vuelvo a decir, no es malo. El problema es que por eso ellos no se sienten con necesidad de Dios. Porque si Dios me ama, aun con todo mi defecto, así como soy, ¿para qué buscarle? No, usted necesita explicarle que el pecado fue el que nos dividió de Dios. Por cuanto todos pecados, Romanos capítulo 3, versículo 10 y también al 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando usted le muestra ese análisis dentro de ahora sí, que él se examine, entonces va a querer el antídoto. Ahí es cuando ya el que le dijeron tiene cáncer, ahí es cuando ya quiere buscar, ok, doctor, estoy atento a lo que usted va a decir. Deme una solución, deme una receta y seguro que yo la sigo al pie de la letra. Así es como se evangeliza. Cuando tú te pongas delante de alguna persona, ¿cómo poder evangelizar? Si usted le está diciendo puro que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y claro que sí, Dios le ama. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero lo primero que tiene que hacer la humanidad es entender que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ven a los pies de Cristo que tú vas a ser feliz. Va a decir, bueno, si yo tengo riquezas, ¿tú no has visto mi coche? ¿Es del año? ¿Tú no has visto mi casa? ¿Está grande? ¿Yo qué necesidad tengo de Dios? ¿Me entiende que ese evangelio no siempre puede funcionar? Ven a los pies de Cristo que todo te va a funcionar bien.
no comete ese error. ¿Por qué? Va a decir, pues si yo soy feliz, no tengo a Dios y soy feliz. Tengo casa, tengo carro, tengo riquezas, tengo familia, tengo hijos. Soy feliz. Entonces, ese evangelio puede estropearte al verdadero y eficaz evangelio que el Señor Jesucristo quiso que nosotros hiciéramos. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateos capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos. Nota la primera palabra que salió de su boca. Nota, aprende esto. La primera palabra que salió de Juan el Bautista, dice, y salió en aquellos días, vino Juan el Bautista predicando y diciendo, arrepiéntanse. Vuelvo otra vez. El Señor Jesucristo, cuando fue su primer sermón, hermanos, lo primero que él dijo en sus palabras, dijo estas palabras, el versículo capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos. ¿Quieres más evidencia? Ok. Cuando el Pentecostés pasó, que ya los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y Dios les mandó a evangelizar, ¿cuál fue la primera palabra? Que cuando este varón dio el mensaje, lo primero que empezó diciendo, lee Hechos capítulo 2, y lo primero que empezó Pedro, el primer evangelista, a predicar el evangelio, es diciéndole todo el mal que ellos habían hecho. Y al oír el mensaje que ellos habían dado, lo primero que estaba diciendo, arrepiéntanse. Pues bueno, vamos a ver ahí. Lo que dijo ahí. Dice que al oír esto, ya estoy en el versículo 37, se compungieron de corazón. Vea por qué se compungieron. El problema de la humanidad, que no se vuelve al Señor, ¿cómo evangelizar eficazmente? El cristiano lo primero que empieza a decir, Dios te ama, pero ¿cómo se va a arrepentir la persona con eso? Y no es que Dios tampoco quiere decir que Dios los odia. No, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero lo primero que tienen que darse cuenta es la urgencia de Dios para su vida y entender que están mal. Y Pedro, Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, empezó a decir sus primeras palabras, arrepiéntanse. Y nota aquí, les dijo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron, ustedes wow, empezó a decirles lo que habían hecho mal. Entonces, dice que ellos se compungieron, hermano. Nota lo que estaba diciendo. Y el versículo 37 dice, y entonces al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Vean cómo se pudo repetir. ¿Cómo tú puedes tener un evangelio eficaz? Hermano, está sencillo el evangelio. ¿Cómo puede funcionar? Nota Mateo capítulo 3, Juan el Bautista, arrepiéntanse, les dijo. Mateo capítulo 4, el Señor Jesucristo, su primera palabra, arrepiéntanse. Hechos capítulo 2, cuando ellos dijeron, está bien, perdónanos, reconocemos que nosotros lo crucificamos, pero después dijo, ¿y qué haremos? Nota lo que dijo, la primera palabra de Pedro. Y Pedro, estoy en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecado. Nota que es lo primero que les dijo, arrepiéntanse también les dijo. O sea, no llegó con una palabra de, es que Dios le ama, es que mira, ven a los pies de Cristo y todo te va a ir bien. No se trata, hermano, porque hay personas que más aquí en Estados Unidos, hermano, tienen casa, tienen carro, tienen dinero, no les hace falta el evangelio. Y tú quieres llegar con ese tipo de evangelio que ven a los pies de Cristo y todo te va a ir bien, hermano, qué mal está dando ese evangelio. Nadie de las escrituras dio evangelizó de esa manera. Por eso es que no funciona. Por eso las personas, cuando vienen, usted le da esa clase de evangelio y ellos dicen, wow, y cuando vienen a los pies de Cristo, viene una mala noticia o viene una prueba para su vida, se van de la iglesia. ¿Por qué se fueron? Por su culpa. Porque usted le dijo, ven a los pies de Cristo y todo te va a ir bien. Ven a los pies de Cristo porque Dios te ama tal y como eres. Y siguen en el pecado por cuántos años. Y la pregunta es, ¿y cuándo se van a volver? Nota el verdadero evangelio, ¿cómo se da? Nota el verdadero evangelio en Mateo capítulo 3, lo que dijo primero, arrepiéntase. Mateo capítulo 4, el Señor Jesucristo diciendo arrepiéntase. Hechos capítulo 2, su primer sermón de Pedro y la primera palabra que salió de su boca hacia la solución, porque el evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia es que les dijo, hay una buena noticia, hay solución, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecado. ¿Cómo usted tiene que evangelizar? ¿Cómo el mal evangelio? Cuando la persona no sabe evangelizar y solamente sus únicas palabras para que no se sienta mala persona y dice Dios te ama y ven a los pies de Cristo y todo qué mal evangelio, hermano. Por eso la persona cuando viene a los pies de Cristo, un problemita, se va de la iglesia. ¿De quién es la culpa? De usted, porque le dijo que todo le iba bien. Pero dice la palabra, en la vida tendréis aflicción, pero confiad, yo he. Y si la culpa de las personas que se van de la iglesia cuando viene un problemita es por causa de que usted le está dando un mal evangelio. Lo primero que dijo, cuando dijo, bueno, al oír esto se compungieron. La pregunta es, ¿por qué se compungieron? En otra palabra, ¿por qué se sentían mal dentro de ellos? Porque les estaba diciendo, ustedes le crucificaron, ustedes lo hicieron. Y ellos dijeron, wow, si hicimos eso mal, ¿qué entonces podemos hacer para solucionarlo? Y él dijo, arrepiéntase. Vean con lo primero que dijo, arrepiéntase y bautícense.
Vea, hermano, el verdadero evangelio. Tú que te pongas ahí en el live a evangelizar, ¿cómo tienes que hacerlo con eficacia? Primero es la necesidad de testificar, es diciéndole que hay mal dentro de sus corazones.